Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado para todos. Me da la alegría de estar aquí otra vez en mi iglesia. Y también le doy la gracia al que iba a predicar hoy, que me cedió el turno, y a Gerán. Así que espero que el Espíritu Santo nos guíe y que sea la palabra de Dios que hablemos esta mañana. Vamos a tener una pequeña oración para abrir su palabra. Oremos. Gracias, Padre, porque para siempre es su misericordia. Gracias porque, aún siendo pecadores, usted murió por nosotros. Amén. Y le pedimos, Padre, esta mañana, que su palabra sea dirigida a todos ustedes y que nos indique la palabra que tenemos que hablar. Y que salgamos llenos del Santo Espíritu y con la fuerza y la capacidad, Padre, para pregonar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título que le puse esta mañana, tema, quería predicar otra cosa. Cuando me dijeron que si podía predicar, tenía ya un tema en la mente. Pero así mejor no eso. Yo quiero otra cosa. Y el título es: no necesitamos confiar en algo incierto. ¿No necesitamos confiar en qué? En algo incierto. Y vamos a ver por qué. Vamos a estar estudiando el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. El capítulo 17. Voy a ver si lo puedo hacer en los 30 minutos que tenemos. Capítulo 17 del libro de Hechos. Yo creo que el verso de memoria, mala Gerandi, era San Juan 5:39, el verso de memoria. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, y eso es la que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que da testimonio de Jesús? Dice el manuscrito 12 del 7 de febrero de 1901, escudriñar las escrituras. Estas son palabras que nos vienen de Cristo. Si fuera esencial que escudriñáramos los escritos de los padres de la iglesia, Cristo nos los hubiera dicho. No todos los padres dicen lo mismo. ¿A cuál de ellos escogeremos como guía? Lo voy a repetir otra vez. Escudriñar las escrituras. Estas son palabras que nos vienen de Cristo. Si fuera esencial que escudriñemos los escritos de los padres de la iglesia, estamos hablando de los padres de los mismos que decidieron después de los discípulos, quienes dieron testimonio de las escrituras y por demás, dice que Cristo nos los hubiera dicho. No todos los padres dicen lo mismo. ¿A cuál de ellos escogeremos como guía? Entonces ella dice: no necesitamos confiar en algo incierto. ¿Por qué? Yo que estoy estudiando teología, me doy cuenta de esto. Nosotros como teólogos, o los que estudian teología, tienen que estudiar sobre los padres de la iglesia. Tienen que estudiar cómo comenzó la iglesia. Pero te das cuenta que uno de ellos dice una cosa, otro dice otra, tiene una similitud en muchas cosas, pero no todos dicen lo mismo. Por eso muchas personas se preguntan: ¿por qué tantas iglesias hoy en día? Si hay una sola verdad, ¿por qué hay tantas religiones? Porque a veces nos enfocamos en lo que dice aquella persona. Estoy viendo una clase en la cual decíamos que hay una filosofía que está cubriendo el mundo hoy. Esa filosofía es: cada quien tiene su propia verdad. Esta es mi verdad, la tuya es la tuya. O sea, que todo el mundo tiene la verdad, pero nadie la tiene. Mi padre tiene su verdad, esa es la verdad de mi padre, pero yo tengo la mía. Esa filosofía está
dañando lo que es la verdadera verdad de la palabra de Dios. Compré una revista, National Geographic. Me gusta comprarla. Y una de las cosas que decía es que el mundo hoy no sabe en qué creer. Ya las personas no creen en los científicos. Porque un científico dice una cosa, otro dice otra cosa y otro dice otra cosa de lo mismo. Dice que los que creían en la evolución ya no creen en la evolución. Dice que los que creían en la creación ya no creen en la creación. Y que ya nadie sabe en qué creer hoy en día. Que el escepticismo en el mundo está tan marcado que la persona hoy en día no sabe en quién creer o a qué creer. Pero ¿se había dicho en la palabra de Dios que eso iba a pasar? Sí. Ahora, lo importante de esto es, ¿está marcando esa filosofía la iglesia también? He escuchado mucho, en diferentes partes, dice, bueno, eso es lo que tú crees, lo que yo creo es esto. Pues estamos leyendo la misma Biblia. No, pero eso es lo que yo creo. Lo que yo creo y eso es lo que yo acepto. Yo no acepto lo que tú dices. Pablo fue a Tesalónica y se encontró con un problema parecido. Dice en el capítulo 17 de Hechos, desde el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿De quién era la sinagoga? Hoy en día sería ¿qué? La iglesia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La versión de las Américas amplía un poco más y dice que él le daba evidencia con la misma palabra de lo que estaba diciendo. O sea, con la misma palabra evidenciaba lo que estaba diciendo. No era lo que él creía, sino que daba evidencia con la ¿qué? Con la palabra. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando el pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué pasaba aquí? Pablo llevó a los cristianos en Tesalónica, a los judíos de Tesalónica, vamos a decir, a los judíos, la palabra de qué? La verdad. Yo soy la verdad. ¿Llevaron aquí? A Jesús. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Quiénes creyeron? ¿Unos cuantos? Pocos. La pregunta sería hoy, si alguien trae la palabra aquí, la palabra de verdad, ¿todas las recibiríamos? Dice que Pablo, Silas y esa gente tuvieron que salir ¿cómo? Corriendo. ¿Por qué? Porque no le interesó. Para ellos su verdad era la suya. Y lo que Pablo estaba hablando era que disparate. No lo queremos, no necesitamos. Están ¿qué? Infectando el mundo. Dios no dejó su palabra librada a la memoria de los hombres para que estos la comunicaran de generación a generación mediante la transmisión oral y el desarrollo de la tradición.
Si lo hubiera hecho así, gradualmente la palabra hubiera tenido añadiduras humanas. Se habría requerido que recibiéramos lo que no es inspirado. Agradezcamos a Dios por su palabra escrita. La palabra de Dios no tiene ¿qué? Añadidura ¿qué? Humana. Utilizó seres humanos, pero la inspiración no es de quién, del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que muchas veces queremos muchas cosas, pero no hacemos lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Llegó un pastor, llegó alguien y dijo algo, yo le creo porque aparentemente tiene razón. Pero estoy buscando yo, ¿verdad?, si eso tiene razón, sí o no. Si lo que dijo él está basado en la Escritura. Esta mañana hablábamos de la tentación de Jesús. En la última tentación, Satanás le hizo una verdad a Jesús. Y Jesús le hizo otra verdad a Satanás. ¿A quién de los dos le creo? Porque Satanás citó la Escritura. A tus ángeles mandará ¿qué? Y Jesús le dice, ok. Pero la Escritura también dice, ¿qué? ¿A tu Dios qué? Al Señor tu Dios solo adorarás. Pero si nos dice, si viene Satanás o alguien a decirnos a nosotros, tú dirías, bueno, él está diciendo la verdad porque está diciendo lo que dicen las Escrituras. ¿Sí o no? Lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es que esa persona estaba diciendo la media Escritura, no la Escritura completa. Y al decirnos la mitad de la verdad, nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no me dijo la verdad completa. Utilizó un párrafo, ¿para qué? Para llevarme al lugar que él quería. Y en base a eso, convencerme. David Wells lo expresó muy bien cuando dijo: en el pasado, el papel del teólogo era aclarar, exponer y defender la fe cristiana. Esto no es más así, dice él. Lo que es más común es que el teólogo cuestione, niegue y dude parte de lo que ha sido tradicionalmente enseñado como esencia de fe. Eso lo encontramos en La persona de Cristo, en el libro La persona de Cristo, en la página 2. Hoy hay mucho interés en la verdad, pero no en la verdad de la revelación. ¿No en la verdad de qué? Sino en la verdad que puede ser descubierta, comprobada, manejada por el hombre, aquella que armoniza con la ciencia y con la cultura. Lo voy a repetir. Hoy hay mucho interés en la verdad, pero no en la verdad de la revelación, sino en la verdad que puede ser descubierta, comprobada, manejada por el hombre, aquella que armoniza con la ciencia y con la cultura. Mi padre lo hablaba anoche y yo le decía, es interesante, ¿qué es lo que el hombre más utiliza en toda su vida, sin embargo, no puede manejarlo? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que el hombre utiliza toda la vida, desde que nace hasta que muere, pero no puede manejarlo? No. La lengua. El tiempo. Desde que tú naces ya tú tienes un tiempo. Yo digo, bueno, tengo que terminar a las 12, porque ya la gente tiene hambre. A las 3 hay que hora misionera. A las 4 tenemos que estar cosas. Utilizamos el tiempo. Sin embargo, el tiempo yo no lo puedo manejar porque el tiempo se me va. Y aunque yo quiera manejar el tiempo y retenerlo, ¿puedo retenerlo? No. Pero sin embargo, nosotros queremos buscar la forma de cómo ver y cómo declarar, bueno, el tiempo yo no lo puedo retener por el tiempo, por esto, y comenzamos a buscar cientos de cosas
para yo poder decir que, bueno, no puedo manejarlo, pero tengo cierto control del tiempo. Entonces, ponemos a Dios en esa perspectiva también, y su palabra también en esa perspectiva. Ahora, ¿quién puede manejar el tiempo? El único. Significa que quien tiene la verdad es Dios. ¿A dónde tenemos que ir para encontrar la verdad? En su palabra. Vamos ahora en el versículo 10 al 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Otra vez a la sinagoga de quién? De los judíos. A mi iglesia. Yo llegué a Miami. ¿A dónde yo llegué? A mi casa. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No porque Pablo lo dijo, era cierto, era porque la palabra que lo decía. ¿Pero qué pasó con los de Tesalónica? No, espérate. Yo voy a hablar con el filósofo tal y fulano dice tal cosa. No. Mejor ver. Es más, te vamos a sacar. Pero los de Berea hicieron algo muy diferente a esto. Escudriñaron las escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era qué. Era cierto. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese a hacer mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese para que fueran allá. Aquí hay dos clases de personas. Y me recuerda también la parábola de Jesús. ¿En qué tierra está cayendo la palabra, la semilla? Eran judíos. Hoy podemos decir eran adventistas el séptimo día. Sin embargo, Pablo va a Tesalónica y esto lo echan. Y no le interesa ni buscar la palabra a ver si él tenía razón o no. Sin embargo, los de Berea dijeron, espérate. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo, si tiene razón. ¿Y a dónde yo puedo conseguir la verdad? En su palabra. No hay otra razón, no hay otro sitio. Su palabra. Elena de White, en el manuscrito 46 del 18 de mayo de 1904, dice, está hablando sobre las teorías raras y extrañas que ya estaban entrando en la iglesia otra vez. Y él dice, el Señor quiere que comprendamos que es de mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Sobre la qué? De la verdad. Los que piensan que la iglesia militante, y aquí siéntese como dicen algunos, y póngase el cinturón, porque a muchos le va a chocar, otros tal vez lo saben, pero este le va a chocar a muchos. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante, cometen un gran error. ¿Qué fue lo que dije? Cometen un gran error. Uy, espera, ¿y entonces qué yo hago aquí? Si yo no sé cómo saber qué yo hago aquí. Porque si es una iglesia que va a triunfar, ¿qué yo hago aquí? Los judíos no fueron llamados a esparcir el evangelio. No fueron llamados al pueblo especial de Dios. ¿Y qué pasó con los judíos? Estamos viendo aquí con Pablo. Con Jesús fue peor. Pero es el pueblo especial de Dios. El llamado a llevarla a qué. Y ellos decían, yo soy el pueblo especial, llamado para triunfar. Y aquí a nosotros no nos quita nadie.
Y eso y Juan le dice a ellos, miren, ¿no? Ustedes ven una cosa, que si yo necesito sacar otra nación debajo de la piedra, la va a sacar. ¿Se lo digo Juan o no se lo digo? Si necesita Dios sacar un pueblo de debajo de la piedra, lo va a sacar. Pero no se confíen mucho de ustedes porque están en el pueblo especial. Ella sigue diciendo, la iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esta plataforma. Ahora, ¿cuál va a ser la iglesia triunfante? Cada uno que decida buscar la verdad que eterna. La iglesia militante no será triunfante, pero sí cada uno que busque la verdad eterna. Pablo presentó a Jesús y a este crucificado la verdad. Pablo dijo una vez, míreme hermano, si un ángel viene del cielo, si viene del cielo y viene delante de usted y le dice otro evangelio que hemos predicado, téngalo como que. Pero un ángel del cielo, ¿cómo va a encontrar con una mentira? Bueno, Satanás vino del cielo también. ¿Y los demonios de dónde salieron? ¿Eran ángeles? Sigue diciendo, el fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. No sé si ustedes se han dado cuenta que mucha gente no predica el santuario. ¿Se dan cuenta que muchos de nosotros no conocemos el santuario? ¿Y ustedes saben que el santuario es el evangelio? El santuario es el evangelio. Lo que Jesús hizo en los 4 evangelios, lo que dice Juan, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, era lo que ya estaba escrito. Era lo que estaba establecido en el santuario. Jesús solamente hizo ¿qué? Venir a ¿qué? A cumplir lo que estaba ¿qué? Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, no, yo no soy digno de bautizarte, tú tienes que bautizarme a mí. ¿Qué le dijo Jesús a Juan el Bautista? ¿Y dónde está esa escritura? ¿Y dónde estaba desarrollada? En el santuario. El lavacro que estaba delante, como decía en la clase, que estaba delante de la puerta del lugar santo, era donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse. No podían entrar al lugar santo sin ¿qué? ¿Qué representaba eso? El bautismo. Cuando Dios se presentó en el Sinaí, ¿qué le dijo al pueblo? Tienen que lavarse, tienen que cambiar sus vestiduras y aún no pueden tener ¿qué? Relaciones con su pareja. Eso representaba también el bautismo. Y eso tenía que cumplir ¿qué? Lo que estaba ya ¿qué? Escrito. ¿Y simbolizado dónde? En el santuario. Sin embargo, nosotros no queremos ir al santuario. Prefiero odiar el santuario. Sin embargo, en la fe adventista, para el que no es adventista, en esta fe, la doctrina fundamental de la iglesia adventista es el santuario. Porque como dije, el santuario es el evangelio completo, es el plan de la salvación del hombre. Completo. Y Satanás lo conoce. Satanás venía de conocer el santuario celestial. Satanás conocía el simbolismo del santuario celestial. Y cuando lo vio en la tierra, ¿qué dijo? Ay, papá, hay problema. Yo tengo que destruir ¿qué? Todo lo que tenga
tenga que ver con el santuario. ¿Y qué simboliza el santuario? Sábado. ¿Qué simboliza el santuario? Régimen por salud. ¿Qué simboliza el santuario? Perdón de nuestros pecados. La expiación. Por eso yo le pregunto a las personas, ¿qué significa para ti ser que Jesús murió? Lo sé en la clase también. ¿Qué significa para ti que Jesús murió? Bueno, que me perdone mi pecado. Está bien. Pero ¿qué más significa? ¿Qué más significa? Que el acta de los decretos fue ¿qué? Dice Colosenses. ¿Y cuál es el acta de los decretos? ¿Qué decía que el hombre, si pecaba, debía de morir? ¿Qué ley? La ley moral. El acta de los decretos tenía que ser ¿qué? Jesús vino en la cruz, y esa cruz es la firma de que Dios pagó ¿qué? Esa acta. La acta decía, todos nosotros tenemos que morir. La muerte eterna. Pero cuando Jesús murió en la cruz, firmó con la cruz diciendo, yo morí por la humanidad, yo estoy pagando el precio de la humanidad. Pero qué bueno, eso lo podemos conocer en el santuario celestial o terrenal, que es la copia del celestial. Pero si yo no conozco el santuario, ando vagando en la iglesia diciendo lo que yo creo, no lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí o no? Porque no lo conozco. Dice el versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos y dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿En qué? No me interesaba. Ya yo estoy cansado de esto, dime algo nuevo. Ay, me estoy cansado de que me estén hablando lo mismo en la iglesia. Hay que traer algo nuevo a la iglesia. Esa forma de oración es vieja. Hay que traer algo nuevo a la iglesia para traer a la gente. Ese es el concepto de los atenienses. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, y el Areópago era el lugar sagrado de los atenienses. Ahí no llevaban a todo el mundo. Para llevar a Pablo, dice el Espíritu Profecía, que fue algo tan grande para ellos, decidieron llevarlo allá. Porque era el lugar sagrado de los atenienses. Y dijo Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos
Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién se le está diciendo esto? Atenas era la ciudad más idólatra que existía en ese momento. Y no le está hablando a la iglesia, le está hablando a quién. Pero si yo lo digo pues él está hablando a la iglesia. ¿Qué mensaje está diciendo Pablo a ellos? Es como si me estuviera hablando a la iglesia. Sin embargo, a veces tú quieres ir a predicar allá y tú quieres decirle algo nuevo a la gente. No, dile lo que dice la palabra de Dios. Esa es la que tiene poder. No, yo quiero llevar algo grande, algo hermoso, algo que llame la atención. No, Pablo lo que fue y dijo, mira, señores, el Dios que tú tienes, eso sí, tú atento a lo que tenía. Yo, a esta gente por aquí lo puedo agarrar. El Dios que ustedes ya han desconocido es el mismo Dios que yo adoro. Pero le voy a decir una cosa, es el Dios creador, sustentador de todo el universo. Es el linaje de Dios. O sea, no cambió en nada su perspectiva del Evangelio. Lo mismo que él le dijo a los judíos, se lo dijo a quién? A los tesalónicas. ¿Cómo lo digo? Dice, declarando y poniendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿No le estaba diciendo lo mismo a los atenienses? ¿De quién era el Cristo? Jesús. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Le presentó a Jesús, pero al final le dijo algo. Señores atenienses, hay un juicio, y ese mismo Dios que se le dio autoridad, tiene la autoridad ahora de qué? De juzgar al mundo. Es lo que le dijo. Lo voy a leer otra vez. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a quién? Con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién era aquel varón? Jesús, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué le presentó Pablo a los idólatras más grandes de aquellos tiempos? La palabra. Nada fuera y extraordinario que no fuera la palabra. Ustedes saben lo que pasa cuando traemos a la iglesia grandes espectáculos. Y no es que nos haga cosas bonitas, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Pero cuando queremos traer cosas nuevas a la iglesia, sí, se llena por un momento por lo nuevo. Y cuando se acabó lo nuevo, ¿qué pasó con la iglesia? Se fue. Pero la iglesia estaba llena, duró un año llena, ¿sí? Por lo nuevo que tú estabas trayendo, no por la palabra que tú debías de decir, o yo debía de decir. Y Pablo le dijo lo mismo, tanto a los judíos como a los que idolatras. Dice aquí también, para terminar ya, el último texto, voy a leer. 14. Si tú hoy estás en la iglesia, ¿por quién fue que llegamos? Claro, por Jesús. ¿Pero qué medio utilizó Jesús? A Pablo. ¿Pablo era qué? ¿El apóstol de los quién? ¿Y nosotros qué somos? Gentiles. Para los judíos somos gentiles, todavía somos gentiles para los judíos.
Y dice aquí, en estos días se enseñan como verdad muchos engaños. Algunos de nuestros hermanos han enseñado opiniones que nosotros no podemos aprobar. Se están introduciendo ideas extravagantes, interpretaciones extrañas y forzadas de las Escrituras. Dichas enseñanzas pueden parecer solo pequeñeces ahora. Dichas enseñanzas pueden parecer solo pequeñeces ahora, pero crecerán y se convertirán en trampa para los experimentados. O sea, que como decía Niela, esa pequeña tierra que se echó en el bizcocho, pero que cuando tú lo ves, tú dices, wow, qué bizcocho. Pero cuando lo pruebas, ¿qué? ¿A qué te sabe? A tierra. Esa pequeñez, dice ella, se va a ampliar, va a crecer. No se va a quedar en pequeña esa mentira en la iglesia. Va a crecer. Es de vital importancia que escudriñemos las Escrituras diariamente. Tú dices, bueno, sí, porque me levanto todos los días a las 6 de la mañana y yo leo mi Biblia y también el folleto de escuela sabática. Eso no significa que tú estás escudriñando la Escritura, tú estás leyendo. A mí me están enseñando ahora en la universidad. Por ejemplo, yo tuve un semestre completo en que tenía que leer los evangelios y tenía que hacer un diario reflexivo de cada tema que yo leí. Para la clase, yo hice alrededor de 18. Y tenía que ser no más grande que eso. ¿Qué yo tenía que hacer? Tenía que leer, reflexionar en lo que yo estaba leyendo y exponer lo que yo entonces entendía en eso. Yo era un resumen del texto, lo que yo entendía. Pudiera ser con una experiencia privada, una experiencia que yo tuviera, o lo que yo entendiera. ¿Qué me hacía eso a mí? Estudiar más a profundo lo que yo voy a leer, porque entonces si yo no lo entiendo, ¿qué voy a decir? Disparate. Dice ella, es de vital importancia que estudiemos las Escrituras diariamente, de modo que podamos conocer el camino del Señor y que no seamos engañados por falacias religiosas. El mundo está lleno de teorías falsas e ideas espiritistas seductoras que tienden a destruir las claras percepciones espirituales y a apartar de la verdad y la santidad. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Ideas qué? Pero la mayoría de esas ideas espiritistas no la entendemos como espiritistas. No la entendemos como espiritistas. La entendemos, bueno, es algo que se hizo. ¿De dónde viene su base? Una vez me dijeron a mí, mira, hay muchos en la iglesia. Y la misma iglesia está creyendo en la microevolución. No puede ser. Sí. Sí, es la página principal de la iglesia en español. Y lo dice así. Creemos en la creación, pero también creemos en la microevolución. ¿Cómo va a ser? Pero para muchos eso no es nada, porque, bueno, es que Dios pudo haber permitido que haya una adaptación en los animales. Pero a mí no me concierne que es algo directo, porque la Biblia dice que Dios tiene control de toda su naturaleza y que no hay ningún animal o ser que pueda cambiar por sí mismo que no sea el mismo Dios que haga el cambio en él. ¿Cómo lo sé? Mateo, ¿qué dijo? Ningún niño puede decir a él que voy a crecer más de lo que yo puedo crecer. ¿Por qué? Ningún leopardo puede cambiar ¿qué? Su mancha. ¿Por qué? Tendría que cambiar su propio ADN. Y ninguno de nosotros estamos aptos para cambiar nuestro propio ADN. Solamente ¿quién puede cambiar nuestro ADN? Dios. ¿O manipulación qué? Genética. Se hicieron pasar como dioses, pero no son dioses. Si tú no estás claro en la verdad, el que te diga a ti algo que tenga cierta clase de coherencia, te puede engañar. Dice, el mundo está lleno de teorías falsas e ideas espiritistas seductoras que tienden a destruir las claras percepciones espirituales
y a apartar de la verdad y la santidad. Especialmente en estos tiempos es necesario que prestemos atención al consejo. Nadie os engañe con palabras vanas. Debemos tener un sumo cuidado, no sea que malinterpretemos las Escrituras. Las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios no han de ser espiritualizadas, que se pierda de vista la realidad. No fuercen demasiado el significado de las oraciones en la Biblia en el intento de crear algo novedoso con el fin de agradar a la imaginación. Tomen las Escrituras según están expresadas. Eviten las vanas especulaciones. Hablamos también en una clase y decíamos, por ejemplo, muchos cogen a Pablo y dicen, bueno, Pablo dice que la ley está deshecha, abolida. Yo digo, pero señores, tú estás leyendo un texto, ¿no? Pero Pablo, cuando escribió, no escribió un texto, escribió una carta. Así que coge el libro entero, lee el libro entero, y entonces sabrás lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Pablo escribió una carta, no un versículo. El versículo se escribió, se hizo mucho tiempo después, para que sea para nosotros fácil el estudio de la Biblia. Pero cuando se escribieron las Escrituras, no había versículos ni capítulos. Era todo ¿qué? Un rollo. Entonces, para decir que Pablo abolió la ley, tú tienes que ir a las cartas de Pablo completa, leer desde el principio hasta el fin. Si le dejas entrar, es lo mismo, entonces tú sí la cambias. No un versículo. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y decirle, bueno señores, el versículo dice tal, y lo que quiere decir es tal cosa, llevándolo ¿a qué? ¿A qué quiere decir eso? No. Vamos a ver qué dice otro versículo. Si otro versículo de la Biblia aclara ese concepto. Y si otro afirma ese concepto. Y si otro afirma ese concepto, entonces es la realidad. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Lo hacemos así? No. Viene el Señor y dice, señores, este texto lo veo de memoria, eso es lo que hay. Bueno, eso es lo que lo leyó en la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. No. ¿Satanás qué hizo? Con la misma Biblia tentó a quién? A Jesús. Y si Jesús no hubiese conocido las Escrituras, hubiese caído en la tentación. Porque ninguna tentación va a venir abiertamente. No te van a decir, ¿usted es artista? El sábado favorito. Y dice, bueno, mira, eso usted está en el horno. Oye, yo lo sé. ¿Qué van a venir? Con pequeñeces. Con pequeñeces. Mira, tú puedes hacer el culto el sábado, pero todavía tú puedes hacer muchas oraciones el domingo, eso no es nada. Para aquellos que no quieren venir el sábado. Ay, hermano, tenga cuidado. Porque Jesús, ¿qué? Un día, ¿para qué? Su adoración. No es que tú no puedes hacer un culto el domingo. Porque cuando das un culto de la misma base del culto del sábado, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás guardando en ¿qué? En dos aguas. Para aquellos que no quieren venir, ¿qué? Los sábados. Pero eso no está de nada malo porque es un culto. Y tú haces un culto también los sábados. ¿Qué dice las Escrituras entonces? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas, ¿qué? ¿La que dan testimonio de qué? No hay otra. Hermanos, estamos en el tiempo en que el mundo tiene tantas filosofías. Yo tuve que estudiar filosofía de la educación. Ahí me di cuenta que la iglesia está permeada de filosofía del mundo. Permeada completamente. Muchas cosas de lo que nosotros creemos es filosofía del mundo. Y no lo sabemos por qué. Porque nos acostumbramos. En las escuelas nos las enseñaron arropadas, ocultas. Y cuando tú dices aquí, no, pero eso no es malo, ¿por qué? Porque nunca te diste cuenta que era así. Yo tuve que dar un sermón en una iglesia allá y presentar las filosofías. Mira, la filosofía tal dice tal cosa. Esta filosofía viene de esta filosofía, y esta filosofía viene de esta filosofía, y esta viene de esta. Y este que dio la filosofía era un ateo. Y el que terminó esta filosofía también era ateo. Sin embargo, esa filosofía se está llevando en muchos de los colegios adventistas. Y cuando tú vas a la iglesia y dices, ¿pero qué? Mis hijos, yo los crié en el Evangelio y se fueron del Evangelio, ¿por qué? Si fueron criados en la iglesia. Claro. ¿Qué más le estaban dando? ¿Qué estaba leyendo él?
¿Estás leyendo más la Biblia que los otros libros secundarios que tenían que leer? Para que no fuera a ser engañado. No es que no puedas leer otro libro, pero si tú estás firme en esto, tú puedes leer otros libros, tú vas a ver que hay un error. Y lo vas a captar, y tú dices, no, hay un error. Pero para eso tú tienes que estar firmes en las Escrituras. Pero si dice, aún si fuera posible a los escogidos, ¿qué? Gracias a Dios que Jesús dijo, si fuera posible. Porque si no hubiese dicho esa frase, éramos todos, como dice un amigo mío, frito. Señor Elaine, yo que estoy estudiando esto, he abierto tanto los ojos de tantas cosas, aún en la misma universidad, aún muchos muchachos estudiando teología. ¿Qué es lo que hiciste, muchacho? ¿Y qué es lo que tú crees? ¿En qué tú crees? ¿Por qué tú eres adventista? ¿Cuál es tu fundamento de la iglesia adventista? ¿Por qué tú estás en la iglesia adventista? ¿Por qué tú crees en lo que dice la iglesia adventista? ¿Porque creciste en la iglesia adventista? ¿Porque te enseñaron a volver el sábado a dar el diezmo? ¿O porque realmente tú has buscado las escrituras y dices, no, yo la creo? ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto, 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 porque la escritura dice esto, esto, así, porque la escritura dice esto. Y nadie más tiene razón que Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Hermanos, abramos los ojos. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús no viene pronto, Jesús estará pronto. Más pronto de lo que nosotros esperamos. Yo no sé si la gente está viendo profecía. Vamos a hacer la pregunta. ¿A qué viene el Papa aquí en un par de meses? ¿A qué? Porque a mí se me quitó en los Estados Unidos ya. ¿Cuál es su itinerario? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Quién lo sabe? ¿Qué va a buscar el Papa en el Congreso? ¿Sabían que también se va a reunir la ONU? Pero no con los secretarios de los países, se va a reunir la ONU con los presidentes de los países. Y después que se reúna la ONU con los presidentes de los países, va a reunirse con los líderes de la mayoría de las religiones que existen. ¿Qué está buscando él con eso? ¿Solamente unidad? Y después que tenga la unidad, ¿qué va a buscar? ¿Se ha preguntado algo? ¿Alguien preguntó algo? Este Papa ha hecho más que todos los papas en muy poco tiempo. Más que todos los papas en un poco tiempo. No solamente eso. ¿A quién está poniendo como embajador del mundo para lidiar con los problemas del mundo? No es el Papa. Naciones Unidas puso al Papa como ¿qué? Como embajador de la paz en el mundo. ¿A quién está buscando para que maneje la economía del mundo? El mejor economista, dijo uno, un gran economista, el mejor economista del mundo es el Papa. A él hay que entregarle la economía del mundo. Y después que él tenga el control de eso, ¿qué va a hacer? Ahora, si pasa una gran catástrofe, yo te digo en el mundo, busca el Medio Oriente, ¿a quién van a buscar como religioso para que apacigue y calme las almas? ¿A quién? ¿Y nosotros dónde estamos? Peleando en las iglesias por lo opuesto de la iglesia. Y escúchame que lo diga. O estamos peleando por lo que queremos. Jesús dijo, todo aquel que deposite los tesoros en los cielos. ¿Quién es aquel que, cuál es mi padre y mi madre? Todo aquel que hace la voluntad del Hijo. El que me vio de mi padre. Los tiempos están pasando y no nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Si usted estudiara la lección del semestre pasado, ¿qué pasaba con María y José y con Zacarías y Elizabeth? Eran escudriñadores de qué? De las profecías. Sabían sobre el Mesías más que nadie.
¿Y a quién se le dio la encomienda del Mesías y del profeta más grande que tuvo Israel? A los que estaban escudriñando. Y no solamente eso, dice que Juan el Bautista se iba al desierto a escudriñar las Escrituras y después iba a las ciudades a ver lo que estaba pasando, porque era una indicación de cuán rápido ya estaba llegando el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, ¿lo reconoció o no lo reconoció? Es aquí el Cordero de Dios que quita qué. Pero él dice también, yo no lo conocía, pero aquel que me dijo a mí, ¿quién fue aquel? El Espíritu de Dios le dijo a él, este es el Mesías. Tú no lo conoces, pero este es. Estamos nosotros preparados para que el Espíritu Santo diga, este es el momento. Recógete la ropita, que ya llegó el tiempo. Estamos preparados. Porque Juan estaba preparado con las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, hermanos. El tiempo ya está pasando. El tiempo de gracia. No sabemos qué tiempo es, pero sabemos que ya tiene que estar también terminando. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿A dónde vamos? Juan, el apóstol amado, dijo, yo lo vi y estuve con él. Y lo doy como testimonio para el mundo. ¿Pero con quién estaba Juan? ¿A los pies de quién? El Maestro. ¿Qué es más importante? ¿La casa que se va a perder o estar a los pies de Jesús? Te puedo predicar cristología. Háblame de Jesús. No me hables de otra cosa. Yo quiero a Jesús. Sí, ¿qué tú puedes hacer con Jesús si tú no haces ningún cambio? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con Jesús? Teniéndolo ahí, al Dios del cielo, ¿qué hizo con él? Lo tenían ahí. ¿Le hizo algo tener a Jesús en medio de ellos? No. ¿Qué tuvieron que hacer que ser los discípulos? Cambiar. Cambiar. ¿Qué nos manda Dios a hacer a nosotros? Cambiar. Nuestro carácter no llegará al cielo si no cambiamos. La iglesia está llamada a cambiar, a tener un reavivamiento y una reforma, pero real, no ficticia para que el hermano me vea, porque yo puedo venir aquí de Puerto Rico y decir, hermano, mira, yo soy el mejor ahora, pero Puerto Rico me está viendo. ¿Entienden? Yo llegué a Puerto Rico con $245. Ustedes se recuerdan que me hicieron una actividad con Franco, duré un año después de estar despedido. Me pagaron el pasaje. Porque estaba esperando unos papeles de República Dominicana, porque no podía irme, porque era el título y las notas de la secundaria, si no eso la universidad no me iba a recibir. Y yo le decía, yo no me voy sin eso, porque ya que voy yo a Puerto Rico. ¿Qué hizo el Señor? Toma, este es el pasaje de tu familia completa. El 29 de julio te vas. Y el Señor me hizo la pregunta, ¿y tú qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar perder el pasaje o te vas a ir? No me queda de otra que arriesgarme, porque si ya me lo pagaron. Llegué allá con $245. Tenía que alquilar una casa, tenía que buscar agua, luz y aparte la comida. Muchos me dijeron, tú estás loco. Venir así a Puerto Rico con tu familia, no te estás volviendo loco. Tú no debiste hacer eso. Pero como dijo Juan, aquel que me dijo que me fuera, no fui. No me pagó el pasaje. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero lo más grande de todo es que cuando llego allá a la universidad, después supuestamente que todo estaba bien, que solamente necesitaba llevar la transcripción de la nota en original y no más nada, había pagado incluso unos $20 que hay que pagar de inscripción, todo.
Yo llego allá y me dicen, no, tenés que quitar una carta, esta, una carta aquella, una carta aquella, una carta aquí, una carta. Me hubiese gustado que Marta estuviera aquí. A Marta yo la cogí un día, que Marta estaba trabajando, y yo la tenía sazonada. Marta, dame la carta, y dame a fulano, porque Marta, tú no puedes hacer eso, Marta. Y Marta en su trabajo. Davidcito, pero ¿dónde te apoyo? Yo te voy a ayudar. Para muchos yo no iba a entrar a la universidad. Y la preocupación de muchos era que este llegó a su familia, no tiene trabajo, no va a entrar a la universidad, ¿y qué va a hacer? Que vamos a tener que mantenerlo. Por aquel que me dijo que me fuera, él sabía lo que iba a hacer conmigo. Tengo casa, no una mansión, una casita. Tengo comida, tengo 3 perros, tengo 2 pajaritos. ¿Otra cosa más? Tengo una polla. Y aquellos, ¿qué pasó entonces? ¿A quién le voy a creer? Tú, ¿a quién le vas a creer? Sí, va a llegar un tiempo en el cual lo que la ciencia dice no te va a resolver. Va a llegar un momento en que aquel filósofo o aquel doctor te dice no te va a resolver. El único que te va a resolver es Dios. Ahora, para ti tienes que tener los pantalones puestos y tener una fe. Decir, hay un barranco, por ahí me voy. Pero Jesús me dijo, vete por ahí. ¿Qué es lo que necesitas? Sin fe es imposible, ¿qué? No hay. Y ese es mi testimonio de llegar a Puerto Rico. Lo he dado a Puerto Rico varias veces. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es de bla, 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 bla. El Evangelio es porque testimonio. Entonces la gente me pregunta, ¿y cómo tú caminas tanto? Bueno, estamos caminando. 45 minutos caminando. Pero le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Mis notas del semestre pasado todas fueron malas. Sí. En este estoy tratando también con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide, cuando Él dice algo, Él lo cumple. ¿Qué te pide? Escudriña las Escrituras. Porque en ella, ¿qué? Es lo único que tiene que hacer. Es lo único que tiene que hacer. Y si tú eres visita, lo único que te pide de ti es que confieses. Y si tú eres de la iglesia, lo único que te pide de ti es que confieses. Y que en esta mañana, esta tarde, que el Señor nos ayude a nosotros a mantenernos firmes. Él está a la puerta más pronto que lo que nosotros creemos. Y yo te pasaste 20 años en esta iglesia, y yo me pasé 30 años de que nací en esta iglesia, y nos perdemos de que no pagué. Pero Dios está aquí pidiendo a su pueblo